Arranquemos. Hola, buenas noches a todos. Soy José Oñate, presidente actual de la Asociación Colombiana de Infectología. Es nuevamente un gusto poder estar con todos ustedes en esta noche de hoy. Tenemos una invitada muy especial de un tema bastante actual y de hecho este es un tema pandémico. Antes del COVID-19 y con el COVID hemos observado en nuestras instituciones de salud el incremento de infecciones respiratorias, especialmente por bacterias multidrogoresistentes. Antes que nada, las gracias al laboratorio Pfizer por facilitarnos para realizar esta conferencia. Y hoy vamos a hablar de tamizaje de enterobacteriáceas resistente a los carbapenems con nuestra invitada, y nadie mejor para hacerlo que la doctora María Virginia Villegas, que ya pues todos ustedes la conocen, nuestra líder del Comité de Resistencia de la Asociación Colombiana de Infectología, con una gran experiencia, publicaciones y muy al día a día liderando redes de resistencia bacteriana. Así que es un gusto enorme presentarla a María Virginia. Quiero también robarme este minuto para invitarlos a todos. Todos están cordialmente invitados a los eventos de la Asociación Colombiana de Infectología. Recordemos que hacemos actividades los últimos jueves de cada mes. Este mes de agosto lo vamos a realizar el próximo mes para que se agenden y nos busquen por nuestras redes sociales. Los esperamos en forma virtual del 5 al 7 de noviembre y vamos a realizar nuestro congreso de virología, nuestro cuarto congreso colombiano que se llama ASINVIR 2020. Y también, si no has preparado tus trabajos de investigación, todavía tienes casi 48 horas para poder realizar tu ASTRAP. Vamos a realizar nuestro encuentro nacional de investigación en enfermedades infecciosas, modalidad virtual. El ASTRAP ya terminamos en 2 días. Tenemos gran cantidad de abstracts y te esperamos para que observes y puedas también deleitarte con todo cómo se está moviendo la investigación científica en enfermedades infecciosas en nuestro país. Ya sin más, le doy paso a María Virginia, le mando un gran saludo y nuevamente mil gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, José, muchísimas gracias por este espacio, de verdad, por tu presentación siempre tan cálida, por ser el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología y por haber liderado también y en esta pandemia y antecito de la pandemia todos estos temas de la infectología que siempre los pones al día y le permites a todos participar. Entonces voy a empezar con mi presentación. ¿Listo? Ahí la están viendo todos, ¿sí? Bueno. Entonces, pues mi declaración de conflictos, el tema es, bueno, tamizaje enterobacterias resistentes a carbapenem, sí o no. La verdad que me impactó mucho la preparación de esta charla porque realmente me cambió mucho el concepto de la importancia que tiene este tamizaje de enterobacterias resistentes a carbapenem. Mi declaración de conflictos, yo hago investigación en la Universidad del Bosque, recibo grants y honorarios para investigación de varias compañías farmacéuticas, entre esas Pfizer, MSD, West Química, que no tienen nada que ver con básicamente con la preparación de esta charla. Entonces, los objetivos van a ser definir si el tamizaje sería una opción importante para el manejo empírico inicial, discutir si ayudaría para disminuir la diseminación de estos que ya se llaman hoy enterobacterales, pero la gente puede seguirle diciendo enterobacteriáceas, como aparece en la mayoría de las publicaciones productoras de carbapenemasas, y evaluar si ayudaría para la escogencia empírica, porque básicamente van a ver que si eso está relacionado, sería básicamente una herramienta muy importante para tomar decisiones. Empecemos con la primera pregunta que uno se haría. ¿Cuál es el riesgo de portar una bacteria productora de carbapenemasas? Y les traigo solo unos pocos artículos de los miles de artículos que ya hay publicados en la red. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una bacteremia en pacientes con colonización rectal por una Klebsiella pneumoniae, en este caso carbapenem resistente? Esto es un risk score, básicamente, donde ellos pusieron que la admisión en la UCI, le dan 2 puntos,
Procedimientos abdominales invasivos le dan 3, quimioterapia o radioterapia le dan 4, y si uno tiene colonización en varios sitios diferentes a la materia fecal, le dan básicamente otro puntaje y le dan un puntaje mucho más alto. Pero fíjense que el punto de corte más de 2, cualquiera casi lo podría dar, la sensibilidad es muy alta, quiere decir que si uno está, básicamente no le está definiendo por cuál de los gérmenes es, pero le está diciendo que si está realmente colonizado. Miren la especificidad bajita porque no le está diciendo por cuál de las enterobacteriáceas es, pues eso, en este caso una Klebsiella, pero no. El valor predictivo positivo es bajo, pero el valor predictivo negativo es altísimo. O sea que si uno no está colonizado, la probabilidad de hacerlo es muchísimo más bajita, ¿sí? Empecemos con este primer estudio, que es el aumento de riesgo para colonización por enterobacteriaceae y carbapenem resistente en la unidad de cuidado intensivo después de estar hospitalizado en urgencias. Este básicamente es un estudio de casos y controles con 103 casos y 201 controles. Los casos fueron pacientes colonizados por estas enterobacteriáceas carbapenem resistente en el momento del ingreso a la UCI, y los controles fueron pacientes ingresados en la UCI no colonizados. Miren los factores de riesgo, estancia en urgencias, y la verdad que este artículo lo que hace es darle una importancia muy grande a la estadía en urgencias, que es lo que estamos viendo cada vez más en nuestros hospitales, al punto que estamos viendo infecciones adquiridas a nivel nosocomial porque los pacientes permanecen ya más de 72 horas en los servicios de urgencias por la dificultad de ser hospitalizados rápidamente, y aparentemente allí se están colonizando. Entonces, mucho ojo en los hospitales que tienen grande endemicidad de estas KPCs, principalmente, que siguen siendo nuestras primeras carbapenemasas, antes de la admisión en la UCI. El segundo es uso de carbapenem, porque ustedes saben que prácticamente selecciona la flora que ya es carbapenem resistente, porque básicamente desaparecen las que son carbapenem sensibles y es mucho más fácil de seleccionar ya por básicamente hisopado las que son carbapenem resistente. La puntuación fisiológica aguda simplificada, endoscopia digestiva superior y el traslado desde otro hospital. Entonces, los pacientes colonizados por estas enterobacteriáceas carbapenem resistentes hasta el ingreso a la UCI tenían tasas de infección más altas por estas enterobacteriáceas del 18% versus los no colonizados en la UCI, en la P, y los pacientes colonizados por enterobacteriáceas carbapenem resistentes tuvieron tasas mucho más altas de mortalidad hospitalaria del 38% versus los no colonizados, y fue estadísticamente significante. Bueno, miremos este segundo estudio. Colonización e infección por enterobacterias carbapenem resistentes en pacientes críticos en las UCIs, un estudio apareado retrospectivo de cohortes. Básicamente fue un estudio retrospectivo apareado comparando la incidencia de infección invasiva por estas bacterias en pacientes colonizados versus no colonizados en la UCI. El desenlace primario fue infección por estas bacterias de la misma especie que la cepa que colonizaba al paciente, que esta enterobacteriaceae carbapenem resistente, comparativamente con cepas sensibles de la misma especie. Es mucho más exigente porque tenían que tomar el hisopado y tenían que estar seguros que era la misma cepa que infectaba al paciente. Se estratificó por Apache factores como edad, falla renal, infección invasivas previas, tiempo de ventilación mecánica, de hospitalización y colonización por enterobacteriáceas carbapenem resistente. Los resultados tuvieron 146 portadores de enterobacteriáceas carbapenem resistente y lo compararon con 292 no portadores. El análisis de regresión mostró que pacientes colonizados por enterobacteriáceas carbapenem resistente tuvieron más infecciones por estas bacterias, ¿sí? Básicamente, miren eso, y fue independiente del Apache. O sea, la colonización per se es un factor de riesgo independientemente de la severidad. La conclusión es que la colonización por enterobacteriáceas se asoció con al menos 2 veces el riesgo de infección por la cepa colonizadora en pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Bueno, sigamos con este tercer estudio. Colonización por enterobacteriáceas carbapenem resistente, riesgo posterior de infección y mortalidad a los 90 días en pacientes críticos. Aquí la metodología nuevamente fue un estudio de cohortes con hisopados rectales para definir colonización por enterobacteriáceas carbapenem resistente
y muy interesante, incluyeron pacientes con resistencia a cefalosporinas de tercera generación, perdón, de cefalosporinas en general, pensando en beta-lactamasas de aspecto extendido, en adultos. Al ingreso de la UCI, fue un periodo entre abril y julio de 2013, se identificaron variables clínicas y su asociación entre colonización por enterobacteriáceas, carbapenem resistente o por cefalosporinas resistentes e infección sistémica en los siguientes 30 días, que fue el desenlace primario, y mortalidad por todas las causas a los 90 días, que fue el desenlace secundario. Miren los resultados. De los 338 pacientes de UCI, el 28% estaban colonizados, bien sea por enterobacteriáceas carbapenem resistente o por resistentes a cefalosporinas. Desarrollaron infección a los 30 días el 47% de los colonizados por enterobacteriáceas carbapenem resistentes versus solo el 3% que eran resistentes a cefalosporinas. Eso ya le está diciendo la capacidad y probablemente mayor virulencia y mayor probabilidad de que los carbapenem resistentes tengan mayor probabilidad de hacer colonización y van a ver cómo posteriormente infección. La mortalidad a los 90 días fue de los enterobacteriáceas carbapenem resistente colonizados 36% versus 31% de cefalosporinas colonizados versus 15% de los no colonizados. Pero ya en el análisis multivariado, la colonización con enterobacteriáceas carbapenem resistente fue un predictor independiente de infección sistémica por estas bacterias a 30 días. Miren el odds ratio, miren la P, que es bien bajita, y se acercó a la mortalidad significativa además a los 90 días. No solo a los 30, sino a los 90, le creo más a los 30. En cambio, la colonización por bacterias resistentes a cefalosporinas no tuvo este efecto y la hospitalización previa a ingreso a la UCI fueron otros predictores independientes para mortalidad a los 90 días. Miren la curva de Kaplan-Meier, muestra claramente, ¿sí? Los que son moraditos son las enterobacteriáceas carbapenem resistentes, miren la mortalidad como es claramente mayor. Las de cefalosporinas y básicamente los que no estaban colonizados. Bueno, miremos la asociación entre colonización con enterobacteriáceas productoras de carbapenem y nuevamente mortalidad en la UCI, a ver si los acabo de convencer. Es un estudio observacional de cohortes, 1007 pacientes, 3.6 estaban colonizados al ingreso y 9.5 se colonizaron durante la estancia en la UCI por estas enterobacteriáceas y estas eran productoras de carbapenemasas. 125 de 132, el 94%, 95% fueron Klebsielas, que es lo esperado, generalmente productoras de carbapenemasas, la mayoría con KPC, pero muy cerca con BIM y 3 con KPC y Verona, con producción. Y la colonización con enterobacteriáceas, carbapenem resistentes, productoras de carbapenemasas, se asoció con aumento significativo del riesgo de mortalidad en la UCI. Miren esto. Miren el aumento clarísimo de los que están colonizados, básicamente con un riesgo mucho mayor de mortalidad que va aumentando a través de los días. Bueno, miremos básicamente en un paciente diabético. Traje este estudio porque uno dice, esto debe ser solamente los pacientes de las unidades de cuidado intensivo. Y este estudio, si bien fue hecho en un solo centro, es un estudio retrospectivo, fue muy interesante porque miraron la colonización intestinal y la mortalidad por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa en pacientes con pie diabético. Se incluyeron solo 21 pacientes, no muchos, ¿sí? Que tuvieron pie diabético y que tuvieron colonización intestinal por Klebsiella pneumoniae productora de KPC versus 21 controles. La tasa de mortalidad a 90 días fue significativamente mayor en pacientes colonizados por KPC, miren 47 versus los controles solo 4%, y en el análisis multivariado se encontró que la colonización intestinal por KPC fue el único predictor independiente de mortalidad. Miren eso, la relación de probabilidad del 13.33, miren la P. Entonces, en conclusión, pacientes con pie diabético, la colonización intestinal por KPC parece ser un factor de riesgo importante para mortalidad. Bueno, ¿cuál es el impacto en pacientes de cirugía cardíaca, inmunosuprimidos y trasplantados? En un estudio que incluyó pacientes llevados a cirugía de corazón abierta, la colonización fue el factor de riesgo más importante para infección por KPC. Aquí está básicamente la referencia. En un estudio prospectivo de cohortes de pacientes adultos sometidos a trasplante de hígado, las tasas de infección
¿sí?, de Klebsiella pneumoniae productora de KPC entre pacientes no colonizados, colonizados en trasplante de hígado y colonizados después del trasplante de hígado fue el 2% para los no colonizados, 18% para trasplantados de hígado y 46% para los que colonizados después del trasplante de hígado. O sea que va aumentando y es muy importante ver qué está pasando con este paciente y les voy a mostrar otros estudios. En un estudio retrospectivo observacional con pacientes hematológicos, a quienes básicamente les realizó hisopados rectales semanales para Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenem, 58% de los pacientes colonizados desarrollaron bacteriemia por esta Klebsiella carbapenem resistente durante la neutropenia y la leucemia aguda mieloide estuvo independientemente asociada con esta bacteriemia. Bueno, entonces miremos otro, cómo esta colonización del tracto gastrointestinal impacta negativamente la sobrevida de pacientes con malignidades hematológicas. Es un resultado de un estudio de vigilancia prospectivo. Fue un estudio por 28 meses de vigilancia de colonización intestinal por Enterobacteriaceae carbapenem resistente y su impacto en el desenlace de 225 pacientes consecutivos con malignidades hematológicas. El resultado, la mayoría tenían 46 años, casi todos con leucemia aguda, 48 pacientes, el 21% estaban colonizados al ingreso, y otros 46 se colonizaron básicamente durante la hospitalización. El factor de riesgo para colonización a la admisión y durante la hospitalización fue leucemia aguda y duración de la estancia hospitalaria, que se podría prever. Infecciones por Enterobacteriaceae carbapenem resistente se asoció con 77% de mortalidad relacionada. La incidencia de bacteremia por estas Enterobacteriaceae carbapenem resistente en pacientes colonizados fue del 18% con una mortalidad del 100%. La mortalidad asociada en el grupo de pacientes colonizados durante hospitalización fue de 35% versus 10% a la admisión. O sea que aparentemente durante la hospitalización que se colonizan más y probablemente tienen otros factores asociados, lleva a mayor mortalidad. Entonces, la mortalidad asociada fue mayor en pacientes con leucemia mieloide aguda colonizados durante hospitalización, del 54%. Y en el análisis multivariado, la colonización durante hospitalización fue el factor de riesgo más importante. Miren el hazard ratio. Conclusión, la colonización durante hospitalización con pacientes con Enterobacteriaceae carbapenem resistente tiene mortalidades más elevadas, especialmente en leucemia mieloide aguda. Miren esto. Básicamente aquí vemos, la primera es pacientes colonizados con Enterobacteriaceae durante hospitalización. Miren la infección relacionada con mortalidad. Y esta otra, que también es importante, son pacientes colonizados al ingreso. Entonces es muy importante en pacientes con enfermedades hematológicas conocer realmente si están colonizados al ingreso y si después se colonizan durante hospitalización, porque prácticamente uno puede estar seguro que esos pacientes, si se llegan a infectar, se van a morir. Bueno. ¿Qué estrategias se deben implementar en pacientes colonizados por estos enterobacteriales resistentes a carbapenem? Entonces, ¿cómo prevenir la colonización por estas Enterobacteriaceae carbapenem resistentes? La ECMID publicó directrices destinadas a disminuir la transmisión de patógenos gram-negativos multiresistentes. Aquí está la doctora Taconelli. La medida más sólida para prevenir la transmisión entre pacientes es la higiene de manos. En un estudio que muestra una reducción del 30% de la tasa de transmisión de KPC, este logro fue posible en un plazo de 8 o 12 semanas con, básicamente, primero, vigilancia activa, segundo, precauciones de contacto, tercero, aislamiento o cortización de estos pacientes y a veces del personal, pero solo si existe, ojo con esto, que es una invitación muy importante para los hospitales, 60%, se me fue la diapositiva ya, 60% de adherencia a la higiene de manos. Los que tengan menos de 60 perdieron básicamente la tarea, ¿sí? Las medidas adicionales incluyen 4, minimización del uso de dispositivos invasivos, lógicamente es un factor de riesgo. 5, hay que hacer una promoción del uso prudente de antimicrobianos para disminuir la presión selectiva, porque generalmente estas bacterias
y básicamente estas enzimas vienen en plásmidos y la presión hace que estos plásmidos se repliquen y se pasen activamente a otros enterobacteriales. 6, enfoque estandarizado para la vigilancia activa de las poblaciones en riesgo, que se pongan de acuerdo qué es lo que van a hacer. Y 7, protocolos para la interrupción, ¿dónde está? Del estado de portador. Bueno, nuevamente, ¿cómo prevenir la colonización por estas enterobacteriáceas carbapenem resistentes? La vigilancia rutinaria con hisopo rectal de los contactos de KPC es una medida importante para mejorar la identificación y el aislamiento rápido de los portadores. Pero dicha vigilancia no debe utilizarse como una sola medida de prevenir o de prevención para prevenir la diseminación de KPC. Yo no me puedo quedar tranquila solamente con hisopados rectales y no más. Esos hisopados rectales tienen toda una razón de ser, pero tienen que instantáneamente estar metida dentro de un paquete de medidas y de bundles. Es más probable que las intervenciones multifacéticas o bundles tengan éxito como la combinación de baños diarios con toallitas y de clorexidina 2%. Los baños con clorexidina sirven, pero las toallitas son mucho más efectivas porque básicamente el paciente queda impregnado con la clorexidina. Hay estudios que demuestran que esto tiene un impacto no solo en bacterias gram positivas, que fueron los primeros estudios, sino también en bacterias gram negativas. La vigilancia puntual con hisopos, el aislamiento de pacientes colonizados infectados, la coortización del personal médico y de enfermería, la vigilancia ambiental, que podría ser con luminometría, porque es muy difícil al ojo saber si hay una buena limpieza y aislamiento. Recuerden que estas bacterias pueden permanecer en las superficies, la gente toca y las disemina por todas partes. Estos pacientes a partir del recto diseminan en la materia fecal estas básicamente KPCs por toda parte o estas carbapenemasas. Muy importante la vigilancia y tener una buena desinfección y limpieza y por supuesto las campañas educativas repetitivas. Un factor importante tener en cuenta la presencia de los llamados superdiseminadores. Esto para mí fue muy interesante porque nunca lo había leído. Y son aquellos pacientes que propagan fácilmente las carbapenemasas, la Klebsiella pneumoniae, en este caso KPC, en su entorno inmediato. Los superdiseminadores se caracterizan por altas concentraciones rectales de estas enterobacteriáceas carbapenem resistentes e ingresan con mayor frecuencia por enfermedades respiratorias. No hay una explicación muy clara, pero generalmente están asociados a estas enfermedades respiratorias y a ventilación mecánica. La propagación de estas enterobacteriáceas carbapenem resistente al medio ambiente sigue la regla de 20-80. El 20% de los colonizados son responsables del 80% de la transmisión y pueden desempeñar un papel central en la transmisión de estas enterobacteriáceas carbapenem resistentes. Este efecto tiene similitud con otros síndromes enteropatogénicos como la colitis por Clostridium difficile y la candidemia, al menos por medio de la colonización exógena. Hay unos artículos que están aquí muy interesantes mostrando cómo hay una interacción muy interesante en el tracto gastrointestinal entre Clostridium difficile y candidemia, donde ambos hay un efecto sinergista que permite, digamos, la colonización y posteriormente la parte invasiva de estos dos cuando están juntos. Entonces, la candidemia puede seguir a la colitis por Clostridium difficile, probablemente por daño de la mucosa intestinal, y esta complicarse por bacteremia secundaria a Klebsiella pneumoniae productora de KPC. Ahora, hay también una transmisión dinámica por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa e impacto anticipado de las estrategias de control de infecciones en una unidad quirúrgica, y este me pareció un artículo muy interesante. Fue un estudio prospectivo observacional en una UCI quirúrgica de un hospital en Grecia. Se obtenían cultivos de vigilancia de enterobacteriáceas carbapenem resistente de faringe, rectal y de otros sitios cuando estaban clínicamente indicados en todos los pacientes admitidos a la UCI dentro de las primeras 48 horas de admisión y cada 7 días hasta la salida. 18.850 pacientes estaban colonizados al ingreso y 51 adquirieron estas enterobacteriáceas carbapenem resistente durante la hospitalización. Se aplicó un modelo que se llama The Ross McDonald Model para enfermedades de transmisión por vectores
para obtener, nunca lo había visto, pero me pareció muy interesante, el estimativo del número básico de reproducción, que es el RO, que ese sí lo hemos visto, que tanto se transmite un agente infeccioso, el número promedio de casos secundarios por caso primario en la ausencia de control de infecciones y la evaluación del impacto de las medidas de control de infecciones en la contención de estas enterobacteriáceas carbapenem resistentes en una situación endémica o hiperepidémica. Y miren lo que encontraron. La mínima adherencia al lavado de manos para contener la transmisión fue el 60%. Nuevamente se repite la importancia de la adherencia a la higiene de manos. Tuvieron una reducción rápida del 60 al 90% de pacientes con enterobacteriáceas carbapenem resistente a la admisión. Se logró con cultivos activos de vigilancia, sopados rectales, precauciones de contacto, aislamiento y cortización, pero solo con una adherencia al lavado de manos del 60%. Restricción de antibióticos no tuvo un efecto benéfico importante cuando la estrategia de control de infecciones fue agresiva. También este modelo matemático validó la importancia del tamizaje de hisopados asociado al aislamiento. Conclusión, cultivos de vigilancia al ingreso, más aislamiento y cortización de pacientes colonizados asociado a una adherencia moderada de lavado de manos, porque 60 es moderada, podría llevar al control rápido de enterobacteriáceas en situaciones endémicas e hiperendémicas, sin olvidar una excelente limpieza y desinfección del medio ambiente. Bueno. Entonces, podríamos casi que resumir cuáles son las medidas de control y prevención para pacientes con enterobacteriáceas carbapenem resistentes. Precauciones de contacto deben continuarse cuando el paciente está sospechoso o es positivo. Se podría, por consenso, considerar levantar las precauciones de contacto cuando por lo menos hay 2 hisopados rectales con 3 días de diferencia y son negativos. Baños con clorexidina diario cada 48 horas a los pacientes de UCI o en las unidades que ustedes piensan que hay una endemicidad, ¿sí? Aislamiento y cortización cuando sea necesario del paciente y del personal. Comunicación efectiva del paciente y sus resultados. Comunicación cuando el paciente sea trasladado dentro del hospital u otra institución, y esto fue una de las medidas más efectivas en Israel, es tener prácticamente una información en tiempo real. Tamizaje activo de contactos, limpieza terminal del medio ambiente. Bueno, ahora la pregunta que siempre nos hemos hecho es: ¿se debe hacer decolonización o descolonización oral selectiva? Entonces, este es un artículo de Matteo Bassetti y también hay un consenso básicamente del ECMID. Y en el ECMID del año pasado hubo una discusión de pro y cons muy interesante sobre esto y prácticamente estas son las conclusiones. Los resultados de los estudios usando antibióticos orales para erradicar la colonización intestinal de KPC han sido contradictorios y solo uno informó beneficio de supervivencia. Sin embargo, el uso de gentamicina oral indiscriminado para descolonización debe evitarse por su alto riesgo de fracaso y alto riesgo de selección de resistencia. Recuerden que ocasionalmente y en situaciones muy selectivas podría ser una opción terapéutica. Debe reservarse para condiciones especiales altamente seleccionadas, por ejemplo, un riesgo muy alto de desarrollar infección debido a neutropenia grave o infecciones recurrentes por KPC, individualizando cada paciente. Aquí en este artículo hay una tabla gigantesca de muchos estudios, unos a favor y otros en contra, unos que encontraron beneficio y otros que no. Aquí básicamente muestra que podría ser en pacientes inmunosuprimidos la decolonización estratégica. Aquí nos mostraron que no había suficiente evidencia. Aquí básicamente que fue efectiva y segura, pero esto no ha llevado mucho tiempo. Aquí dicen que pudo haber disminuido la mortalidad. Entonces ustedes van a encontrar de todo, pero el consenso general es que no se debe hacer de rutina, sino en poblaciones muy específicas. Ahora, la última pregunta que uno se haría con todo esto es: ¿la colonización previa ayudaría a definir mejor el tratamiento empírico? Yo creo que ya con toda esta evidencia, ustedes pensarían que al menos en las poblaciones que yo les mostré, sí sería importante. La importancia de los programas de uso prudente de antibióticos. En entornos donde la colonización con KPC es común entre los pacientes en estado crítico, se debe llevar a cabo programas de prueba para optimizar el uso de antimicrobianos.
Una vez el paciente se define como colonizado, el riesgo de infección aumenta, como todos lo vieron, con su estancia hospitalaria y factores de riesgo asociados. La infección puede ser de entre el 15 al 50% durante la estancia en UCI, como vimos en los artículos anteriores, y en Colombia, si ustedes miran las instituciones, el KPC fluctúa por infección, al menos, entre el 15 y el 50% en muchas unidades de cuidado intensivo. Y la mortalidad fue al menos el doble y se reportó en el 36%. Sin contar pacientes oncológicos que puede llegar al 90-100%. Si paciente presenta un cuadro infeccioso, se debe iniciar cobertura contra KPC, especialmente si el paciente está inmunosuprimido. Ceftazidimia y Bactam debería ser considerado dentro de las opciones terapéuticas. ¿Qué métodos usar para el tamizaje de los hisopados rectales? No soy la más experta, pero les traje 2 diapositivas. Una que yo tenía de los métodos para hisopados rectales y otra que me dio el doctor Esparza de un consenso que hicimos. Entonces, esta es la apariencia básicamente en los cromoagares, donde se puede sembrar, ¿sí? Como cromo-ID, carba y supercarba media. Y aquí está básicamente la sensibilidad y especificidad. Miren, con cromo-ID, carba, tiene una sensibilidad del 92% con una especificidad del 96%, un valor predictivo positivo del 93%, negativo del 94%, si no lo tiene, y una efectividad o accuracy del 95%, o sea que es bastante bueno los cromoagares. Probablemente son los mejores métodos si ustedes los comparan con todos los demás, ¿sí? Los medios hechos en los hospitales no son buenos, no tienen suficiente sensibilidad. Entonces, sin embargo, ustedes le dicen que tiene una carbapenemasa, pero si ustedes posteriormente quisieran saber cuál es, tienen estos 2 métodos, que básicamente fue una publicación que hicimos con Germán, la doctora Adriana Jiménez, y tener el Cepheid Expert, la sensibilidad del 100% con una especificidad del 98%, tiempo de respuesta en 1 hora, alcance, detección de KPC, NDM, BIM, IMP, OXA48 a partir de muestras de hisopados rectales, limitación, el número de variantes incluidas en el test, no tiene todas, pues no tiene GES, no tiene unas rarísimas, pero tiene las más frecuentes para Colombia. Costoso es, pero creo que podría ser muy efectivo en las unidades de hemato-oncología, porque no es lo mismo tener una KPC que tener una NDM, la terapia cambiaría en forma dramática o una BIM, ¿cierto? Debe ser la primera opción siempre que sea posible por velocidad del resultado y porque no requiere confirmaciones. Tenemos esta, nefelometría láser, sensibilidad de 85%, especificidad del 100%, se demora 6 horas, alcance de detección de enterobacteriáceas carbapenem resistente a partir de hisopados rectales también, limitaciones, requiere confirmar el mecanismo de resistencia con una prueba suplementaria. Es una alternativa para un tamizaje rápido inicial con resultados el mismo día, pero para implementar barreras, pero requiere confirmar la presencia de la carbapenemasa con carba-NP o inmunosayo para que sea más rápido. Resumen. La colonización por Klebsiella neumonía productora de KPC es un factor de riesgo para mortalidad, especialmente pacientes de UCE inmunosuprimidos. Y yo diría que en términos generales, aunque la mayoría de los estudios están hechos con KPC, porque sigue siendo la carbapenemasa más prevalente en el mundo, incluyendo Colombia, yo diría con enterobacteriáceas carbapenem resistentes, que hasta no demostrar lo contrario, en el mundo y generalmente en Latinoamérica, excepto en Chile, son productoras de carbapenemasas. Es imperativo conocer la colonización de estas enterobacteriáceas carbapenem resistentes para tomar decisiones desde el punto de vista de terapéutico empírico, sin lugar a dudas. Si yo tengo un paciente en la unidad de cuidado intensivo, si yo tengo un paciente en una cirugía compleja, si yo tengo un paciente inmunosuprimido que tiene una enterobacteriácea carbapenem resistente y yo conozco mi epidemiología y sé que predominan las KPCs o predominan las OXAs, o qué es lo que predomina, y si predominara probablemente una NDM, seguiría utilizando ceftazidimia y Bactam con Astionam. Y si hace una infección, sin lugar a dudas lo haría. De implementación del comité, importantísimo para limitar su diseminación a través de bundles. Recuerden garantizar al menos el 60% de la adherencia de higiene de manos.
Recuerden cortización, precauciones de contacto, una buena limpieza y desinfección. El laboratorio de microbiología y los comités de infecciones deben establecer políticas para conocer el grado de colonización en los pacientes de alto riesgo. Muchísimas gracias y abrimos para preguntas. Muchas gracias, Virginia, por tu excelente conferencia y sobre todo por esa visión bastante práctica y recomendaciones para todos. Te quería preguntar si, por ejemplo, ¿en qué tipo de pacientes sí recomendarías hacer el tamizaje de carbapenemasa? Inclusive te voy a preguntar si recomiendas, por ejemplo, hacer el tamizaje de BLES. Yo creo que en pacientes inmunosuprimidos haría las dos. Probablemente haría las dos. Si me toca escoger por costos, haría la de carbapenemasa sin lugar a dudas. Me toca escoger. Pero si puedo hacer las dos, yo haría las dos. Porque a mí sí me parece que probablemente si hay mucho más información en carbapenemasas, fíjate este estudio que mostró que probablemente las BLES no son tan invasoras, no tienen tanto impacto, me tocaría buscar qué tanta literatura hay con BLES y predicción de bacteremias asociadas. Por ejemplo, por tiempo no usé Pseudomonas aeruginosa, pero es clarísimo. O sea, Pseudomonas en pacientes en la UCI, una vez coloniza, si el paciente hace una infección y tiene factores de riesgo, prácticamente hay un par de estudios contundentes que muestran que casi que en el 90% de las veces esa Pseudomonas tiene origen de colonización del tracto gastrointestinal. Entonces, cada vez es más importante en pacientes con factores de riesgo conocer si están colonizados o no. Perfecto. Nosotros en Colombia, la verdad es que no tenemos la disponibilidad de hacerle pruebas moleculares a los pacientes. Y en ese sentido pensaría yo que lo más práctico sería realizar los hisopados y buscarle a través de un método de detección rápido, un CARBA-NP, si están o no colonizados por estas KPCs. Mi pregunta va a si una vez sepamos que el paciente está colonizado por una carbapenemasa, valdría la pena ir un poco más, bien sea a través de métodos moleculares, pues que será lo único disponible, para poder determinar si es coproductora de resistencia, qué genes tiene esta bacteria, en el sentido que luego, si me hace un evento de infección, ¿cuál será la mejor antibiótico empírico en ese caso? Cierto. La preocupación realmente son las NDM. ¿Y por qué la preocupación? Porque en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, sigue siendo prevalente las KPCs, pero las NDM han ido subiendo de una forma muy interesante. ¿Qué sería lo único? Es decir, si el paciente se hospitaliza en la UCI y yo conozco la epidemiología de mi UCI y sé lo que predomina, probablemente me ayuda esa epidemiología sin ser perfecta, ¿sí? Si yo sé que soy una UCI principalmente de KPCs, no habría discusión, pero si tengo NDM, voy a estar más en problemas y tendría que entrar con terapia combinada, probablemente ceftazidima y bactanastionan, sin querer decir que hay miles de estudios por eso, o tendría que utilizar tigecyclina, o tendría que utilizar fosfomicina, o la otra alternativa que sería perfecta es hacer un estudio por un tiempo para poder determinar, ¿sí?, cuáles serían las sensibilidades, conocer realmente por biología molecular mis carbapenemasas y la sensibilidad de mis carbapenemasas. Eso sería lo ideal. Si yo no puedo usar hisopado rectal, como agar, sé que es una carbapenemasa y de ahí tratar de identificarla por estos métodos como el GeneXpert que sugiere pues Germán y que algunos laboratorios serían capaces de hacer. Pero yo pienso que pacientes inmunosuprimidos, debido a la mortalidad tan alta, probablemente sea costo beneficioso hacerlo. Porque yo no creo que todos vayan a salir colonizados, pero los que salen colonizados, probablemente, y si es una inmunoterapia, ¿sí?, muy inmunosuprimidas, pacientes no les va a ir muy bien. Y es preferible que arrojarles antibióticos a ciegas sin tener ni idea de probablemente de qué se están infectando. ¿De qué se infectan los pacientes inmunosuprimidos con neutropenia severa? Del tracto gastrointestinal. Estos pacientes hacen clarísimo traslocación bacteriana. Entonces, qué bueno poder tener un hisopado rectal que le esté diciendo de qué está colonizado este paciente.
Perfecto. A ver, entonces le hacemos el hisopado a los pacientes que son de alto riesgo de, bueno, de colonización por estas bacterias, pero también de complicaciones futuras y donde necesitamos un tratamiento empírico rápido, muy bien dirigido. Pero la siguiente pregunta que nos hacen acá es, ¿cada cuánto hacemos los hisopados en el paciente cuando ingresa, de acuerdo? Y luego, ¿cada cuánto lo hacemos? Yo diría que si yo pudiera y tuviera los medios, yo lo iría por lo menos cada quinto a séptimo día. Si yo tengo una UCI que es realmente endémica, como la estamos viendo en la mayoría de las veces, y un paciente con unos factores de riesgo muy grandes, ese paciente te puede colonizar durante la estancia hospitalaria, y eso es lo que hemos visto. Unos pacientes, miren todos los estudios que mostré, en los mejores sitios, en las mejores familias, algunos entran colonizados, pero muchos se colonizaron durante la estancia en las unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque es que esto es una dinámica impresionante. Las KPC se transmiten a través de plásmidos. Uno puede tener brotes plasmídicos, que la gente se le olvida, o sea, ellas se comunican, ese plásmido se lo pasan entre las diferentes enterobacteriáceas del tracto gastrointestinal, y muchas veces tú estás siguiendo, como te han entrenado para mirar un brote, es que es la Klebsiella que se pasa acá y la otra Klebsiella se pasó acá, no. Entonces, tú estás siguiendo la Klebsiella y resulta que le pasó al E. coli, y el E. coli fue el que en tracto gastrointestinal se le pasó al otro paciente, o fue el Enterobacter. Entonces, quiero hacerles un llamado a los hospitales de que cuando miren su microbiología, miren no solamente la Klebsiella si está aumentando su resistencia a carbapenems, sino que si en esa misma unidad les ha aumentado la resistencia al Enterobacter, del E. coli, del Citrobacter, porque ahí pueden tener un brote plasmídico. Y es esta diseminación que hacen con plásmidos estas enterobacteriáceas productoras de carbapenemasas. Entonces, yo diría que si yo quiero realmente hacerle un seguimiento a estos pacientes complicados, yo le haría hisopados rectales por lo menos cada quinto a séptimo día para ver si se me están colonizando, porque no sé en qué momento me van a hacer la infección. Perfecto. Y si ya conozco que está colonizado, les hago tamizaje, no sé, de seguimiento para saber si ya dejó la colonización y poder determinar si retiro o no el aislamiento del paciente, si le retiro la cortización. ¿Tú estarías más de acuerdo en hacerle pruebas de control, tamizajes de control, o más bien si ya son negativos, con determinado tiempo poder levantar el aislamiento? ¿Cuál es tu opinión? Hay dos grupos. Hay un grupo que dice, yo no se lo levanto nunca y lo dejo en aislamiento, pero eso tiene unas implicaciones psicológicas, de costos para muchas instituciones, etc. Y está el otro grupo, que es usualmente Yahuda Carmeli, que es una de las personas que más experiencia tiene en el mundo por el brote tan grande que hubo en Israel, que lo controlaron, es el único país que ha sido exitoso en eso, que él dice que si yo tengo dos hisopados, porque uno solo no es suficiente, porque está representando una partecita nomás, en más o menos con diferencia de 5 días, 3 a 5 días, y los dos son negativos, él piensa que se podría considerar levantar las precauciones de contacto. Siempre y cuando, acuérdense, las instituciones tienen que tener precauciones estándar universales, como las llamen, apropiadas, y un buen lavado de manos, y una buena desinfección y limpieza. Eso podría ser suficientemente apropiado. Bueno, ¿y qué hacemos para mejorar la adherencia a la higiene de manos? Tú que lideras el comité de infecciones, porque inclusive en esta época de COVID-19, donde sabemos que las manos juegan un papel importante en infección y contagio, hemos observado cómo no mejoramos la adherencia a la higiene de manos. ¿Cómo piensas que puede ser la mejor estrategia o el mejor abordaje, o cómo cambiar lo que ya estamos haciendo que definitivamente no genera los frutos que esperamos? Pues yo creo que hay varias estrategias. Yo creo que durante la primera fase del COVID mejoramos, pero lo que yo he estado viendo en las otras clínicas que estoy haciéndole apoyo y seguimiento es que hemos vuelto como a caer al 80, 87, que es inadmisible. O sea, ¿cómo es posible que todavía en plena pandemia, que lo estás diciendo, sabiendo que todo depende de las manos, no tengamos una adherencia del 100%? Es que es literal, deberíamos estar en el 95, 98, 100%, porque es exclusivamente el COVID, casi que principalmente el contagio de los trabajadores de la salud son las manos. Yo no sé qué hacer. Yo creo que hay que mirar la cultura,
¿Por qué la gente no es adherente? Hay instituciones que después de agotar toda la parte educativa, feedback positivo, llega un momento en que te tienes que volver punitivo, porque hay algunas personas que definitivamente son las negativas. Yo creo que las cámaras ayudan para poder hacer unas intervenciones individuales. Yo sí siento que cuando la gente se siente observada, empieza a cambiar. Y las cámaras en ese sentido ayudan. Hay otras estrategias más sociales, como por ejemplo, de verdad, darle premio a las personas que han sido las más adherentes en el mes, sacarlas, felicitarlas, básicamente que sean los positivos, que en las mismas circunstancias y todo, porque sí logran lavarse las manos. Que el gerente se apersona y se tome un café, vaya y lo felicite, se llame a la casa, diga estas personas salvan vidas lavándose las manos. Entonces hay estrategias más punitivas, ya hay estrategias más de sentir a las personas. Hay otra cosa que me gusta mucho, es dar los ejemplos de cómo se pueden complicar pacientes porque los grupos no trabajan y no se lavan las manos. Una bacteremia asociada a catéter es un ejemplo perfecto en un paciente que se puede morir, ¿sí? Y traer esos casos reales, porque la gente empieza a ver los casos como paisaje y siempre dice, eso no me concierne, eso no es mío. Y una cosa muy importante es que ojalá de esta pandemia que ha sido tan difícil, lo único que nos quede bueno es que aprendamos a lavarnos las manos y sea desde los niños. Si nosotros no educamos a los niños para lavarse las manos, nunca cuando lleguen o sean médicos van a tener esa cultura del lavado de manos. Perfecto. Me llamó la atención el concepto de los super diseminadores, que está muy de moda con esto del COVID ahorita. Y me preguntaba, si tengo un paciente que casualmente consulta por síntomas respiratorios y no sé, tiene un EPOC, ha recibido antibióticos previos y lo catalogo como riesgo de tener una infección, o una colonización o infección por una KPC, ¿dónde lo tamizo? ¿Me voy al árbol gastrointestinal, le hago la prueba del hisopado? ¿O le hago orofaringio, le busco un respiratorio? ¿Tú qué opinas bajo la luz de esto que apenas se está conociendo? Yo sigo creyendo que tracto gastrointestinal es número uno para estas bacterias productoras de carbapenemasas. O sea, si ahí no la encuentras, pues síguele buscando por otras partes, pero ese es el sitio número uno. O sea, darle un buen hisopado. Hay una gran discusión si lo haces perirrectal o lo haces rectal. El riesgo rectal es, por supuesto, que no vas a generar un trauma, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, hay gente a favor o no, pero hay unos que hacen perirrectal y rectal para poder estar seguros que obtienen algo de materia fecal. Pero yo sí creo que en esos pacientes rectal es definitivo. Por aquí hay otra pregunta. Si tengo un paciente y está colonizado por una KPC y me hace una bacteremia y termina siendo una E. coli sensible, por ejemplo, o una Klebsiella pneumoniae sensible, para colocarle un poco más de, digámoslo así, de picante. Si tiene una KPC y en sangre me sale una Klebsiella pneumoniae sensible, ¿qué tratamiento recomendaríamos allí? O por ejemplo, si sale una Klebsiella ble, ¿qué tratamiento recomendarías? Yo me descalo. O sea, si yo pensé que era una KPC, porque tengo una colonización, pero ya en la bacteremia o lo que hace me sale una ble, yo definitivamente me descalo basado en el cultivo clínico. Eso no hay discusión. O sea, eso mata cualquier otra cosa. Como digo yo, que el paciente tiene un urocultivo, pero resulta que la bacteremia no da con el cultivo de orina. Entonces eso es una bacteriuria asintomática. Sangre mata cualquier otro cultivo. Entonces yo me descalaría, probablemente ertapenem si está estable, o al antibiótico, o me dejo meropenem 1 gramo cada 8 horas hasta resolver la infección. No, muy bien, mil gracias. Otro aspecto que me llamó mucho la atención es que el efecto del control de los antibióticos para este tipo de problema de colonización, infección por KPC, parece ser que no es tan relevante. Si hacemos todo lo que mencionaste de la higiene de manos al 60%, si hacemos los aislamientos, la cortización y demás. Y me queda preguntando es si esto es porque es un estudio a corto plazo o si de pronto, si a largo plazo podríamos ver ese impacto del control
de los antibióticos. ¿Tú qué opinas? Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Te voy a dar dos ejemplos. Uno, el estudio que publicamos con Laura Rojas, de todas las cepas que nosotros teníamos, donde ella muestra cómo hay dos movimientos evolutivos en Colombia que terminan en la tormenta perfecta. ¿Y qué fue lo que nosotros vimos? Básicamente que KPC2, ¿sí?, es completamente promiscua. O sea, en la primera vez que la diagnosticamos, en 6 meses, ese hospital estaba lleno de KPC2 en todas las enterobacteriáceas. Empezó en Klebsiella, se pasó de coli, Citrobacter, en todos, impresionante. Entonces, ¿qué es? Un plásmido promiscuo que se replica impresionante, y eso la doctora Ana Rada también va a sacar un artículo muy similar. Mientras que KPC3, por razones que todavía no entendemos, sigue siendo Klebsiella. Entonces, el brote es en Klebsiella durante todo este tiempo. De hecho, KPC2 es la que se pasa a Pseudomonas aeruginosa, no es KPC3. Entonces, si yo supiera esa dinámica, para KPC3, control de infecciones es el que más impacto va a tener. Pero si yo supiera que es KPC3, además de control de infecciones, tengo que hacer control de antibióticos. Entonces, teóricamente eso está bien, porque control de antibióticos evita que haga más presión sobre el plásmido, porque el plásmido se va a replicar más para poder ayudar a la bacteria a sobrevivir. Pero el problema al lado que yo le veo a esto es que hay que hacer un muy buen PROA. ¿Por qué? Porque por eso es que es tan simplista la gente que dice, ay, controlemos carbapenems para evitar las carbapenemasas. A ver, señor, dígame, ¿a qué son resistentes las carbapenemasas? A carbapenems, a cefalosporinas, aminoglicósidos, a ciprofloxacina, a veces también a tigecyclina, a veces también a fosfomicina, a veces también a colistina. Entonces, a ver, ¿cómo es que vas a hacer un PROA que vas a restringir todos los antibióticos para evitar la proliferación de plásmidos? Si tú tienes un plásmido que es resistente a todo eso, cualquiera de esos antibióticos va a seleccionar el plásmido. Porque acuérdese, lo que tú no matas, lo seleccionas. Entonces, si yo no soy capaz de matarlo, porque ese antibiótico, el plásmido, tiene el mecanismo de resistencia, yo lo dejo vivo. Si yo lo dejo vivo, ese plásmido se va a pasar a todos los demás enterobacteriáceas que tengas alrededor. Entonces, fíjense que no es tan sencillo. Es que el problema no es solo de carbapenems. El problema es de todos los antibióticos que ya estas benditas carbapenemasas fueron resistentes. Entonces, tienes que tratar es de hacer un muy buen balance de antibióticos, no excederte en carbapenems, pero no excederte en aminoglicósidos, pero no excederte en ciprofloxacina, pero no excederte. Dar el antibiótico correcto para la bacteria correcta, la dosis correcta, el tiempo correcto, no dejar los 14 y 21 días porque sí. Entonces, esto es un PROA realmente retante. Perfecto. Y bueno, ya la última pregunta es hablemos un poco de tratamiento. Y igual los invitamos a la actividad del próximo jueves, también de ASIN, donde vamos a estar con María Virginia, con Germán Esparza, hablando de diagnóstico y tratamiento de algunas bacterias complejas. No les vamos a decir cuáles porque los vamos a esperar. Pero hablemos de tratamiento. Tratamiento de carbapenemasas, ¿cuál es tu recomendación? Tanto en las que son tipo serina como en las metaloenzimas. Monoterapia, terapia combinada, ¿cuál usar? Bueno, cuando si yo tuviera una KPC, una enterobacteriácea productora de KPC, de OXA, ¿sí? Básicamente, indiscutiblemente, los estudios hoy en día muestran que la droga elección es ceftazimia avibactam. Ahí no hay discusión, es que si tú lo miras, no puedes seguir dando combinaciones, porque las combinaciones están asociadas a mayor mortalidad. El estudio de Ryan Shields es contundente, o sea, ceftazimia avibactam en monoterapia, comparativamente a carbapenems coloxina, carbapenems aminoglicósido y cualquiera de las demás combinaciones, fue definitivamente mayor mortalidad cualquier combinación. Eso ya no es posible a pesar de nuestro sistema que dice que no y tenemos que seguir peleando porque si no le estamos dando mayor mortalidad. La adición de colistina está asociado a 43% más de mortalidad. Entonces,
¿Por qué ceftazidime avibactam es activo para OXA? Es porque la avibactam protege realmente al ceftazidime, lo protege contra las BLES, contra las AMCs, contra las KPC, para que vaya ceftazidime a actuar. Porque recuerden que la OXAS 48, realmente lo que es activo es ceftazidime y cefepime. Entonces, ceftazidime avibactam ha demostrado mucha actividad. Además, es activa contra BLES, es activa contra AMCs. No va a ser la relación por la cual lo vamos a usar, pero a veces cuando tienes una Klebsiella productora de BLES y KPCs y todo eso, pues es perfecto, ¿sí? Bueno, desafortunadamente tenemos las metaloenzimas, ¿sí? Y para las metaloenzimas no tenemos tratamiento. Tú tienes dos opciones. Hay realmente algunos estudios, principalmente el doctor Bonomo, donde muestra que la combinación de ceftazidime y avibactam más Astronam disminuyó dramáticamente la MIC, ¿sí? Y fue efectivo en varios pacientes porque hace lo mismo. Avibactam protege al Astronam si hay corresistencia contra BLES, AMCs, KPCs, OXA, y es el Astronam el que es activo contra las metaloenzimas. En Pseudomonas el problema es un poco más complejo porque no hay tanta evidencia. Allí probablemente, y en Acinetobacter panresistente, nos queda desafortunadamente las combinaciones con, básicamente, polimixina, fosfomicina. En el caso de Acinetobacter tigecyclina, fosfomicina no sirve, ¿sí? Y lo que tengas sensible por allí. Entonces, en metaloenzimas y en Acinetobacter y Pseudomonas panresistente nos quedan las combinaciones. Ahora, si tenemos una Pseudomonas que no es carba-NP positiva, ceftalozone tazobactam es una excelente cefalosporina anti-Pseudomonas. Pero si tiene una carbapenemasa, no hay nada que hacer. No la puedes usar y ceftazidime avibactam tendría una ventaja allí frente a ceftalozone tazobactam. Bueno, perfecto. Mil gracias, María Virginia, por toda tu conferencia y por este conversatorio que pudimos lograr contigo y por la participación de todos nuestros invitados a esta noche especial. Muchísimas gracias a todos y por tomarse este tiempo, y los esperamos entonces para la próxima ASIN, que es el ¿qué? El miércoles entrante. El jueves. Vamos a dar unos casos clínicos espectaculares, no se lo pierdan. Muchas gracias, José, por tu moderación, que estuvo excelente, y a la ASIN por el apoyo y a Pfizer. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos, y el mensaje final: corran, por favor, revisen sus ASTRAPs, envíen sus ASTRAPs. Los esperamos en el encuentro de investigación en ASINVIR el próximo jueves, y no se olviden, cuídense mucho, higiene de manos, mascarilla, evitar las aglomeraciones, los sitios cerrados, evitar los COVID coffee, como le hemos puesto, las COVID tortas. Cuidémonos entre todos, que seguramente mañana el día será diferente y podemos disfrutar de nuestra cotidianidad. Así que un saludo para todos y mil gracias nuevamente por este día de ASIN con María Virginia. Muchas gracias. Chao.